Es una gran responsabilidad y a la vez una gran bendición. El poder compartir la palabra de Dios con ustedes, estudiarla juntos. Y les voy a pedir, yo sé que se acaban de sentar, pero les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando. Vamos a estar siguiendo con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo. Vamos a estar estudiando los primeros 5 versículos del capítulo 4. Entonces, por favor, abre ahí tu Biblia, primera de Timoteo 4. Vamos a estar estudiando estos 5 versículos. ¿Estamos listos? Amén. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen ellos, los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Oremos. Espíritu Santo, en esta mañana te pido que me ayudes a navegar. En las Escrituras esta mañana. Enséñanos, instrúyenos esta mañana en tu verdad. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes, dejamos todas esas cosas que pudiesen distraernos, las dejamos a un lado y te damos toda nuestra atención esta mañana. Ministra en nuestro espíritu, ministra en nuestra alma, Espíritu Santo, con el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aferrados a la verdad. Eso es la palabra de exhortación esta mañana para ti y para mí. Aférrate a la verdad. Aferrémonos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién fue quien dijo que Él era la verdad? Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo sé que esto es kinder para muchos de nosotros. Yo sé que esto es el ABC del cristiano. Pero el apóstol Pablo, en este pasaje que vamos a estar estudiando, vamos a ser recordados, animados, fortalecidos a permanecer en la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. El diablo, los demonios y sus chalanes, esos hombres y mujeres que enseñan falsas doctrinas, van a hacer todo lo posible para podernos desviar, para podernos distraer, para podernos separar de la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Tú y yo tenemos que estar todos los días aferrándonos a la verdad.
que es Cristo Jesús. Esa es una de las batallas que peleamos como cristianos todos los días y que debemos de ganarla todos los días. No podemos en nuestras fuerzas, pero sí por medio de su Espíritu Santo. Sí podemos prevalecer. Me gustaría leerles un pasaje en Juan capítulo 17, versículos del 16 al 19. La bien conocida oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y por todos los que iban a creer por medio de su testimonio, antes de empezar a padecer todos sus sufrimientos como Salvador y como Redentor. Entre muchas cosas que le pidió al Padre Celestial, por ti y por mí, entre otras muchas cosas, Él pidió que pudiésemos permanecer en la verdad. Dice así, Juan 17, versículos del 16 al 19, dice así: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí Cristo está hablando con el Padre Celestial, está refiriéndose a sus discípulos, a nosotros, y dice el 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Sé que estamos estudiando la primera carta a Timoteo, un hijo espiritual de muchos que tenía el apóstol Pablo. Pero Timoteo tenía un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo. Era quien iba a agarrar la estafeta de la verdad de manos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está instruyendo a este joven pastor a que se aferre a esa verdad. Será tentado en diferentes maneras, será atacado en diferentes maneras para poder ser separado de la verdad. Pero el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que vendrán tiempos, y esos tiempos ya los estamos viviendo, en el que tenemos que estar alertas. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando en estos últimos meses con nuestro pastor Neri, el apóstol Pablo empieza su carta, esta misma que estamos estudiando esta mañana, advirtiéndole, alertando a Timoteo de doctrinas extrañas, de falsa doctrina, de engaño. Y no en el internet, no en el periódico, no en la televisión, sino en la iglesia. Tan así que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que les ponga un alto a esas personas que están enseñando falsas doctrinas. De ahí, y lo que voy a hacer, nada más vamos a ir hojeándolo en nuestra Biblia, que vienen ahí los títulos de los encabezados de los párrafos, como un pequeño, nada más, un pequeño resumen, para llegar al punto donde vamos a estar estudiando esta mañana. Entonces le advierte de esas falsas doctrinas a Timoteo y lo exhorta a que no se quede con los brazos cruzados, que defienda la verdad. Después el apóstol Pablo expresa su agradecimiento por haber tenido ese encuentro con la gracia de Dios y que lo marca entre los apóstoles o los falsos apóstoles o los falsos maestros.
que Él es un apóstol, que Él es un servidor de la verdad legítimamente. Y termina su primer capítulo con estos versículos que están aquí escritos en 1 de Timoteo 1, 18, 20, y dice así: esta comisión te confío, o esta tarea, o este trabajo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Y qué sigue? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y le va a poner nombres y apellidos el apóstol Pablo, para dejarle saber a Timoteo que esto no son cuentos de hadas, que esto es algo real y que tiene que estar bien alerta, bien abusado. Y estas palabras son para ti, para mí. Es una alerta para nosotros. Dice el 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Después el apóstol Pablo sigue instruyendo, sigue exhortando a Timoteo, que es por medio de la oración que él va a poder cumplir su llamado, cumplir su misión, cumplir de no desviarse de la verdad, sino mantener el curso que él tenía y que nosotros tenemos por medio del poder de la oración. Y después se da la tarea del apóstol Pablo a instruir a Timoteo cuál debe ser el comportamiento de las hermanas y de los hermanos dentro de la iglesia. Después sigue el apóstol Pablo hablando sobre ese alto llamado que tiene el pastor y que tiene los diáconos y que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, que debemos de vivir a la altura del varón perfecto. Y ese es Cristo Jesús. Es imposible en nuestras fuerzas. No, eso es claro, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero sí por medio del poder de su Espíritu Santo. Y termina el capítulo 3, el apóstol Pablo echando los cimientos sobre esta advertencia que vamos a estar estudiando esta mañana. ¿Y cuáles son esos cimientos que el apóstol Pablo va a poner? Y es esta. Te escribo estas cosas, es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y hasta ahí todo va bien, hasta ahí está precioso lo que estamos leyendo, porque esa es la verdad del Evangelio. Pero sin embargo, Cristo dijo, Cristo pidió al Padre por sus discípulos, por nosotros, que pudiésemos permanecer en la verdad. ¿Y qué quiere decir eso?
que podemos desviarnos fácilmente de la verdad. No cometamos ese gran error de confiarnos, de que a mí no me puede pasar eso. Yo estoy bien parado en la roca. Y ese es el primer error que podemos cometer, de confiarnos. Después de que el apóstol Pablo echa los cimientos, que es Cristo, que es su precioso evangelio, que es la verdad eterna, ahora por medio del Espíritu Santo nos advierte del peligro de estas cosas. Dice, y vamos a empezar ya a estudiar nuestros versículos por si se estaba preocupando, ya vamos a empezar. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Quién es el que está haciendo, o quién es quien nos está dando esta advertencia? Es el Santo Espíritu de Dios. Ese Espíritu a quien el apóstol Pablo está mencionando aquí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que vive en mí, que vive en ti, que vive en cada cristiano. Dice el Espíritu, dice claramente. Y cuando habla el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es claro. Si es necesario sacar plátanos y manzanas para que quede claro el mensaje, queda claro. El Espíritu Santo no se anda por las ramas, el Espíritu Santo es claro. Qué precioso regalo tenemos nosotros como hijos de Dios. El precioso Espíritu Santo viviendo en nosotros y por nosotros. Sigue diciendo el pasaje y siguen las preguntas, que tengo 7 en esta primera parte. Dice, ¿cuándo pasarán estas cosas? Y se nos dice que en los últimos tiempos. ¿Y cuáles últimos tiempos son esos? En los que estamos viviendo en este momento, o los que están por venir. Estos últimos tiempos en los que se refiere el Espíritu Santo es desde el día 0 o desde el día 1, desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió en gloria. De ahí ya empezaron los últimos tiempos. Y es todo el periodo de la iglesia. Ya estamos en esos últimos tiempos. Ya nuestros hermanos en el tiempo del libro de los Hechos, ya estaban ellos viviendo en los últimos tiempos. Porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Él nos dio la promesa de que Él no se iba a tardar, que Él iba a regresar pronto por nosotros. Entonces, siempre tendremos desertores, siempre tendremos entre nosotros gente que se apartarán de la fe. Y creo que esta es una de las advertencias más fuertes que le da el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo está ya casi al final de su carrera, está casi por terminar su ministerio. Y él ve el peligro eminente, ese peligro que está constantemente acechando a todo cristiano, de ser desviado de la verdad.
¿Qué es lo que estará pasando? Nos dice el pasaje. ¿Qué es lo que va a estar pasando en los últimos tiempos? Espíritu Santo, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Nos dice claramente que algunos, no todos, que algunos se apartarán de la fe, se apartarán de la verdad. Y ese es el peligro. Ese es un peligro eminente. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo nos da más detalles de cómo va a ser esto, cómo sucederá esto. Dice que prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que cuídate de ti mismo, Timoteo, cuídate de ti mismo. El mayor peligro somos nosotros. Quizá le podemos echar la culpa a alguien más o a otras cosas o al sistema o al COVID o no sé qué. Pero el peligro número uno somos nosotros. Prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es literalmente enseñanza que viene directamente del infierno, directamente de los demonios, directamente de Satanás, que está todos los días acechando contra la iglesia de Cristo, queriéndola apartar de la verdad. Pero tenemos esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es una batalla que tenemos prometida, que la vamos a ganar. Pero tenemos que perseverar. No va a suceder en automático. Tenemos que perseverar en la verdad. ¿Y cómo podemos perseverar en esa verdad? Cerrando nuestros oídos a estas doctrinas de demonios. También el Espíritu Santo nos tiene mucha misericordia, nos da detalles de quién vendrán estas doctrinas, de quién nos tenemos que cuidar. Y nos dice que estas doctrinas van a venir de personas mentirosas, conscientes de lo que están haciendo. Porque el apóstol Pablo en unos capítulos atrás, él decía que en ignorancia él había hecho las cosas o el daño que él le causó a la iglesia. Él lo había hecho en ignorancia. Pero estos hombres de los que nos advierte el Espíritu Santo, hermanos, están bien conscientes de lo que están haciendo. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar todos los días aferrándonos a la verdad, que es Cristo y que es su palabra. Hoy en día, si hay un tema que ha sido desvanecido, que ha sido destruido, ha sido la verdad. Pero nosotros sabemos que la verdad prevalecerá, porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos dice que estas enseñanzas de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios van a venir de personas mentirosas. Pero nos da aún más detalle de eso. Nos dice cómo va a ser posible este engaño.
Y nos dice que va a ser posible por medio de la hipocresía. Y la hipocresía es cuando nosotros fingimos, cuando nosotros estamos actuando algo que no somos. Estamos tratando de encubrir, de ocultar nuestras verdaderas intenciones. Entonces, estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas van a venir de hombres mentirosos, pero también con una habilidad de una hipocresía tremenda para poder engañar. ¿Y cómo ellos podrán o han estado haciendo todas estas cosas sin sentir remordimiento, sin sentir responsabilidad por todo el daño que le están causando a la iglesia de Cristo? Porque no necesitamos mencionar nombres desde este púlpito para saber los falsos maestros, las falsas doctrinas que escuchamos, que vemos, y no solo en la televisión o en el internet, sino aquí entre nosotros mismos, en nuestro bello San Quintín. Nos dice el Espíritu Santo que estas personas tienen su mente cauterizada. Y esto es una práctica en la medicina, no es tan común como lo era en el tiempo del apóstol Pablo, pero este procedimiento era tener un fierro caliente, así como marcan a las vacas o a los caballos, especialmente cuando se utilizaba para detener una hemorragia o que alguien estaba sangrando de una manera incontrolable, con un fierro caliente, órale, para que deje de sangrar. Y esa es la descripción que usa el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, que estas personas así tienen su mente, así tienen su conciencia, quemada, frita. Así como cuando usted va y pide unos taquitos de pescado y ahí ve el pescadito frito, ¿verdad? Flotando ahí en el aceite hirviendo. Pues así tienen la mente, la conciencia, estas personas sin misericordia, sin misericordia. Constantemente están acechando la verdad, sin misericordia. Hay una secta aquí en nuestro valle que por el tema de la pandemia pues no han podido salir a hacer su trabajo que hacen todos los sábados, pero sin embargo se han dado a la tarea de no hacerlo físicamente porque no se lo permiten, pero hacen uso del teléfono y por medio del teléfono están tirando su lodo, están tirando su basura, están tirando esa doctrina falsa a mucha gente. A nosotros en casa ya nos han llamado hasta por nombre y nos quedamos. ¿Quién les dio nuestro teléfono? ¿Y quién les dio nuestros nombres? Pero sin embargo ahí están aferrados. Como si fuese poco, igual están haciendo lo mismo en los negocios. En nuestra oficina hemos recibido varias llamadas también de esta secta. En una ocasión, hace un par de semanas, salí de la oficina para irme a casa y había un sobre el vidrio de mi carro. Yo dije, ay, alguien me dejó un chequecito, un dinerito. Y dije, nada, quizá alguien vino a dejar publicidad. Pero me llamó la atención porque estaba escrito a mano. El sobre, ahí tenía un mensajito. Porque lo iba a agarrar y lo iba a tirar, pero no lo tiré porque estaba escrito a mano. Dije, quizá alguien me dejó un mensaje. O sea,
Un mensaje para mí, escrito a mano. Pues ¿quién escribe a mano hoy? Son contados, ¿no? Entonces no lo tiré, al contrario, lo puse dentro de mi carro y lo abrí y era toda una carta, ¿no? Dije, wow, me voy a tomar el tiempo de leerlo. En fin, era precisamente esta secta, nuevamente, tratando de hacer su esfuerzo de desviarnos. Y digo desviarnos, hablo a todo el Valle de San Quintín, de desviarnos de la verdad. Pero si nosotros no conocemos la verdad, si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a identificar la mentira? Recuerdo, escuché esta ilustración, no sé si fue por nuestro pastor Neri o nuestro pastor Ken, pero que a los que trabajan en el banco los entrenan para poder identificar billetes falsos, los entrenan con billetes verdaderos. Y de esa manera ellos llegan a desarrollar una habilidad para poder identificar rápidamente cuando tienen un billete falso en sus manos. Y se me quedó muy grabada esa ilustración. Y es bien aplicada para nosotros esta mañana. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios, híjole, corremos peligro. Entonces el Espíritu Santo nos dice que estos hombres mentirosos, con una habilidad tremenda para desarrollarse con hipocresía, van a enseñar doctrinas de demonios. Y ponte bien abusado los videos que ves ahí en YouTube, ponte bien abusado lo que lees ahí en las redes sociales. Ten mucho cuidado con todas esas cosas. Que dándole un buen uso a las redes sociales, podemos hacer muchas cosas, pero hay mucha basura viniendo a nuestro camino todos los días. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8 dice esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hago énfasis en he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí dice el apóstol Pablo al finalizar su carrera, al terminar su ministerio, al cumplir con su llamado, él dice que él ha terminado su carrera. Él ha peleado la buena batalla. ¿Y cuál es esa buena batalla? Dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Más de 17 veces el apóstol Pablo aquí en la primera carta a Timoteo hace referencia a la fe. Algo tan importante, algo tan crucial para el cristiano. Y es ahí donde las doctrinas de demonios quieren desviar nuestra mirada. Y queremos andar pisando en tierra firme. Queremos poder procesar lo que queremos. Podemos poder entenderlo, lo que estamos creyendo. Y por eso puede ser tan sutil el enemigo y podemos ser engañados. Dice Romanos 16, versículo 17 al 18.
Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de la palabra suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hasta de los que se creía que no podían ser engañados, dice el apóstol Pablo, aún ellos han sido engañados. Ojo, cuidado. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Sigue hablando la palabra en Judas capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice así: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, si no conocemos las Escrituras, si no conocemos la verdad, difícilmente vamos a poder identificar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas de las que con mucho cariño, con mucha gracia, el Espíritu Santo desde el día 1 nos ha venido advirtiendo. Porque las consecuencias son graves, las consecuencias son eternas, hermanos, si no tenemos cuidado. Sigue diciendo nuestro amado Juan, uno de mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento. Dice así, Primera de Juan 4 del 1 al 6, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios
no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Nuevamente nos sigue hablando Judas, sigue capítulo 1, versículo 17 y 19. ¿Cómo voy en la... ¿Estoy leyendo muy rápido, hermano, para poner los versículos aquí atrás? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Porque me quedan unos 20 más todavía. No es cierto. Dice así: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Nos sigue exhortando el apóstol Pablo en Colosenses 2, del 20 al 23. Dice así. Hay muchísimos pasajes, hermanos. De hecho, desde el día cero, desde que nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, Él mismo nos advirtió de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y todos los demás predicadores que vemos aquí en el Nuevo Testamento igual hicieron lo mismo, constantemente advirtiendo al cuerpo de Cristo sobre la falsa enseñanza. Si ustedes han muerto, dice Colosenses 2 del 20 al 23, dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas para parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ok, ya vimos todo esto en detalle. Unos sinvergüenzas, unos perros los llama el apóstol Pablo, unos malditos los llama el apóstol Pablo. Tengan cuidado de ellos. Dice: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Platicando con nuestro pastor sobre este pasaje, él me explicaba lo interesante de cómo el apóstol Pablo no usó otros temas que estaban implementando los falsos maestros, sino que, ¿en serio? ¿Algo que ver con comida? ¿Algo que ver con el matrimonio? Pues yo esperaba que fuese algo más satánico, más diabólico, más apantallador. ¿Pero en serio? ¿Que no te cases y que no comas ciertas cosas? Pero me explicaba nuestro pastor y me quedaba muy claro cómo estos hombres, de una manera muy sutil, vienen en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Quién fue quien estableció el matrimonio? Fue Dios. Él fue quien bendijo el matrimonio. De Él nació la idea del matrimonio.
y también de la comida. Nos dice la palabra de Dios que todo lo que Él creó fue bueno. Todo lo que Él hizo era bueno. Y fue bueno para nuestro sustento. Sutilmente queremos hacer puntos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, para sentirnos más espirituales, para sentirnos más cerca con Dios, para sentirnos más merecedores de la salvación o de la vida eterna o de no sé qué otra cosa. Pero su gracia nos basta. Su gracia nos basta. No es Cristo más orar 2, 3 horas al día, que es bueno, pero es Cristo y se acabó para ser salvos, para heredar la vida eterna. No nos dejemos engañar. ¿Sí? Como nos ha venido instruyendo nuestro hermano Mike sobre las disciplinas espirituales. Amén. Hay que desarrollar esas disciplinas espirituales. Pero salvos por gracia. Salvos por gracia. Salvos por gracia. No porque dejes de hacer unas cosas o porque hagas otras cosas, ya estás haciendo puntos con Dios. Cristo no dejó el cheque a la mitad. Cristo pagó la factura por completo. No hay nada que le puedas añadir más que abrazarla, abrazar esa gracia, esa salvación. Amén. Dice Gálatas 1, versículos 6 al 8, que también esa es otra carta del apóstol Pablo, dándoles con tabla a los hermanos que tengan cuidado, porque algunos de ellos ya se habían desviado de la fe. Dice el apóstol Pablo: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema, o en otras palabras, sea maldito. Y aquí tenías estos falsos maestros en el tiempo de Timoteo enseñando estas cosas, hermanos, no desde allá afuera, sino dentro de la iglesia. Y gloria a Dios que aquí en Capilla Calvario hacemos el esfuerzo de enseñar versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que en ocasiones no es lo más práctico, lo más sencillo, pero es lo mejor para nosotros, porque así estamos viviendo en la verdad. Estamos siendo expuestos a la verdad completa de Dios. El primer día que yo me congregué en Capilla Calvario, cuando recién regresé aquí a San Quintín, y todavía recuerdo ese día como si fuese ayer, saliendo de la iglesia, mi esposa y yo, nos decíamos que nos sentíamos que habíamos comido comida espiritual. ¿Por qué? Porque se nos había expuesto la palabra de Dios, se nos había enseñado la palabra de Dios. Y eso fue lo que cautivó nuestros corazones, y hasta el día de hoy seguimos siendo parte de este movimiento, de esta iglesia. Porque estamos anclados en la verdad, en la palabra de Dios. Estos hombres queriendo perturbar a los hermanos de la iglesia en el tiempo de Timoteo, enseñando que si se abstenían de casarse,
iban a estar más cerca de Dios o iban a ser más espirituales. Pero hasta el día de hoy vemos y escuchamos toda esa basura que ha pasado con esa doctrina de demonios. Esa secta que prohíbe a sus servidores casarse. Ya hemos escuchado basura y media, historias tristes, vergonzosas, perversas, que no deja nada bueno. Y lo mismo con los alimentos. Y estos hombres atentando contra la verdad de Dios. En Génesis 2, versículo 18 dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Hermanos, si usted lee la historia de la creación de este mundo, puras palomitas, y Dios terminó su chamba el día 1 y vio que era bueno. El día 2, y Dios vio que era bueno, y así se la llevó los 6 días. Pero lo que vio que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Y fue de Dios quien nació el tema del precioso matrimonio. Estudiando unas estadísticas del INEGI, los últimos 20 años aquí en nuestro precioso México, la cifra de matrimonios ha ido de 100 a 0. Cada vez más, conforme va pasando el tiempo, se va casando menos personas. Y ahí usted métase a la página del INEGI. Así está la gráfica. 2019. Número de divorcios, igual. Año 2019. Algo tan fundamental. La familia y el enemigo ha estado dando golpes tremendos a la familia. Que Dios bendiga y proteja nuestros matrimonios. Igual estos hombres queriendo limitar el gozo, la bendición de la creación, las cosas que Dios creó para nuestro sustento, ¿sí? En Génesis 1, versículo 31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Todo lo que Dios había hecho, Él le dio el visto bueno. Todo lo que todos los animales, las frutas, las verduras, todas esas cosas que Dios hizo, las hizo para nuestro sustento. Claro, ¿verdad? Hay que hacerlo con medida, pero está ahí. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de comer, Él daba gracias y después partía el pan y órale, a disfrutar de lo que Dios ha provisto. Vemos al apóstol Pedro en esa visión que él tuvo y no puedo comer carnitas de puerco. No le llames inmundo a lo que ha sido purificado, a lo que ha sido santo. Y me gustaría terminar con una pequeña ilustración sobre el resultado de no prestar atención a lo que el Espíritu Santo dice, que en nuestros tiempos corremos peligro. Hay gente enseñando doctrinas de demonios y desafortunadamente gente está siendo arrastradas por esas doctrinas. Se han estado apartando de la verdad. Hace 108 años pasó una historia que la conocemos muy bien porque Hollywood hizo una película y es sobre la historia del barco, el Titanic. Fue en aquel entonces, pues era el barco más grande, más caro en todo el mundo.
Esta compañía ya había hecho otros proyectos, habían fracasado. Entonces ellos habían puesto todo su empeño, todo su dinero para hacer un barco tan bueno, tan eficiente, que ellos dijeron que ni aun Dios podía hundir ese barco. Estaba programado para que ese barco saliera meses después, en 1912, meses después. Sin embargo, ellos en su avaricia, ellos cortaron la fecha, salieron antes, no un tiempo apto para poder navegar las aguas del Atlántico de Inglaterra hacia Nueva York. Se suben más de 2,500 personas, empiezan a navegar. Y un día de abril de 1912, 50 minutos antes de que este barco chocara con un pedazote de hielo que estaba ahí flotando en el mar, y había muchos, un iceberg. Otros barcos que estaban cerca al Titanic les habían enviado advertencias de que había peligro. Y de hecho, uno de ellos que dio esa advertencia, tuvieron el tiempo suficiente como para poder detener sus máquinas y no correr peligro. Y que si el Titanic hubiese escuchado, hubiese prestado atención a esa alerta que se les había dado, ellos también hubiesen podido prevenir esa catástrofe que sucedió. Más de 1,500 personas murieron y no era necesario que murieran, cuando se les había advertido 50 minutos antes, suficiente tiempo para parar los motores o hacer lo que tenían que hacer para poder detener el barco. Sin embargo, el que trabajaba ahí en el área de telégrafos, estaba bien ocupado mandando mensajitos que los mismos pasajeros de ahí del barco estaban mandando a sus familiares y los familiares de regreso. Que hizo caso omiso, que ignoró esos mensajes que los otros barcos alrededor de ellos les habían mandado, diciendo que tuviesen cuidado. Y ya después, cuando quisieron hacer algo al respecto, ya era demasiado tarde. Ya no les dio suficiente tiempo para ponerle reversa a los motores, y ese barco a las 11:40 de la noche fue y se estrelló con ese pedazo de hielo, y en casi 3 horas se hundió y desapareció ese barco, y más de 1,500 personas murieron. Y aquí, hoy, sucede algo más importante que el Titanic. Es tu vida, es tu comunión con Dios, es tu fe. La catástrofe puede ser grande. La pérdida puede ser grande. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primer capítulo, le dice, guardando la fe. 18, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Y cuál fue el resultado? Y naufragaron en lo que toca a la fe. Es real. Esto no es cuenta de hadas. La catástrofe puede ser muy grande. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos de estos falsos maestros, de estas doctrinas de demonios? Bueno, pues Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende,
exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Sí, estas palabras se les escribieron a Timoteo, pero también se escribieron para ti y para mí. Quizá no todos somos llamados a ser pastores y tener la responsabilidad que tenía Timoteo en este entonces cuando el apóstol Pablo le escribió. Pero sí tenemos esa responsabilidad de velar. Sí tenemos esa responsabilidad, como hemos venido estudiando estas semanas, que es el versículo clave de la carta que estamos estudiando y que nuestro pastor nos ha venido recordando cada semana que estamos estudiando esta carta, que usted y yo somos columna y somos sostén de la verdad. Amén. Repito, somos columna y sostén de la verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces la verdad? Pues nuestra responsabilidad es de ser columna y sostén de esa verdad. Primera de Timoteo 4, versículo 13 al 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie.